Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Blue Radio, El Espectador y Noticias Caracol, donde les estaremos también llevando detalle a detalle la visita del cuarto día de la visita del Papa Francisco a Colombia. En esta ocasión fue Medellín la ciudad que lo recibió. Conmigo se encuentra Marcela Osorio, subdirectora digital del Espectador. Marcela, buenas tardes, bienvenida a esta transmisión. Buenas tardes, Giovanni, y a todas las personas que nos siguen en este momento a través de las diferentes plataformas digitales en esta alianza informativa, en donde, como decía Giovanni, vamos a llevarle todos los detalles de lo que fue la jornada de hoy en Medellín del Papa Francisco, el penúltimo día de su visita en Colombia. El Papa Francisco pues inició esta jornada viajando desde la ciudad de Bogotá, pero hubo un imprevisto que efectivamente no estaba en la agenda, y era que el Papa se desplazara desde el aeropuerto de Río Negro hasta el aeropuerto de Olaya Herrera para la celebración de la Santa Misa, y esto por condiciones climáticas. Pues de este imprevisto nos habla César Peláez, el periodista, uno de los periodistas del servicio digital de Blue Radio, en la siguiente nota. Por primera vez el Papa Francisco se enfrentó a las dificultades de tráfico de una ciudad colombiana. Fue en Medellín, precisamente al transportarse del aeropuerto Río Negro al Olaya Herrera. Tras aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro a las 9:06 de la mañana, el Papa Francisco abordó un vehículo cerrado para dirigirse al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín por la vía Las Palmas. En el recorrido de 36 kilómetros por tierra, que duró aproximadamente 45 minutos, miles de feligreses que se declararon afortunados salieron a su paso para saludarlo. Estaba previsto que este trayecto se hiciera en helicóptero, pero el mal tiempo de la capital antioqueña impidió el viaje, que tuvo que hacerse finalmente por carretera. Francisco descendió finalmente del vehículo y abordó el papamóvil para saludar a los asistentes en un corto recorrido, muchos de los cuales acampaban desde primeras horas del viernes para asegurarse un buen lugar en la Santa Misa. Sin duda muchos temas para tratar en lo que fue esta jornada de hoy del Papa Francisco, y precisamente por eso nos conectamos de inmediato a la redacción de El Espectador, donde se encuentra el periodista de la redacción política Germán Gómez, con nuestro invitado Juan Oliver Vega, un abogado laico de Voces Católicas, quien va a explicar un poco la importancia de eso, de la jornada de hoy del Papa Francisco en Medellín. Hola Marcela. Un saludo a todos y a la gente que está conectada a esta transmisión especial del Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. En efecto, me encuentro con Juan Oliver Vega Duque. Él es abogado, miembro de Voces Católicas, que son los voceros de la Conferencia Episcopal. Y Juan, buenas noches y gracias por estar en esta transmisión. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto que nos hayan invitado a todas las personas que nos siguen por aquí. Ya mañana termina la visita histórica del Papa Francisco a Colombia. ¿Qué mensaje empieza a dejar Francisco, que ha sido tan simbólico y tan contundente en sus discursos en Colombia? Pues mira, te quiero decir que ha dejado muchos mensajes. Desde el primer día que llegó aquí a Bogotá, ha dejado un montón de homilías, de discursos, de conversaciones improvisadas o con el mismo discurso que él ha escrito y que le ha dado a la gente. Entonces tenemos un compendio gigantesco para seguir estudiando de aquí a lo largo. Como principales mensajes que nos deja el Santo Padre es que nosotros tenemos que empezar a ser una iglesia en salida. ¿Qué significa ser una iglesia en salida? Que tanto laicos como religiosos, como la comunidad en general que forma toda esta iglesia católica, tenemos que empezar a entregarnos a los otros. Mañana hay un evento muy especial porque llega a Cartagena. Llega a hacer un evento en la iglesia San Pedro Claver, llega a visitar las reliquias de San Pedro Claver, que fue miembro de la Compañía de Jesús, jesuita, de la que usted también hace parte, y fue quien se echó al hombro la protección de los negros esclavos en 1610, cuando llegó a Colombia, cuando llega a Cartagena. ¿Qué tan simbólico y qué tanto mensaje puede tener esa presencia de Papa Francisco en la catedral, en la iglesia San Pedro Claver mañana, donde va a estar precisamente y va a llegar a una ciudad de negros donde se vive mucha exclusión y mucha discriminación? Mira, precisamente el día de hoy es el día de San Pedro Claver. No coincidió con las visitas, pues por temas logísticos. Pero es el Día de los Derechos Humanos. Es el Día de los Derechos Humanos.
Y precisamente el Papa hoy en su homilía habló sobre San Pedro Claver. San Pedro Claver es el esclavo de los esclavos, él se autodeterminó así. Y le está diciendo a la iglesia, y le está diciendo a todos los miembros de esta gran iglesia católica que tenemos que ser esclavos y servidores de los pobres y de los más necesitados. Y ese es el mensaje que nos quiere dejar Francisco. Él hoy nos decía también en la homilía, untémonos, callejeemos la fe. Callejear la fe es ir con las personas que más los necesiten, tener solidaridad entre toda la iglesia para que la pobreza, ese flagelo tan espantoso, se acabe de alguna manera. Y lo importante, como tú dices, con una Cartagena que era de esclavos en la época de la colonia, por ahí entraban todos los barcos de esclavos que llegaban al continente, a este nuevo reino de Granada y al virreinato de la Nueva Granada, pues el Papa mismo ha dicho que las esclavitudes continúan. Ya por lo menos no tenemos la esclavitud de la raza negra, pero hay muchas otras esclavitudes que nos están agobiando. Él ha identificado varias, las personas que abusan de la niñez, las personas que abusan de trabajadores, de campesinos, todas esas esclavitudes que todavía permanecen. Podemos decir que las luchas de San Pedro Claver hoy todavía permanecen de diferentes formas. Exactamente, y precisamente es algo muy importante porque San Pedro Claver fue un santo muy significativo para los jesuitas. Los jesuitas son una comunidad que está en misión permanente. El Papa Francisco nos invita a la misión. Por lo tanto, para él es muy significativo visitar las reliquias de San Pedro Claver y ver todo el hermoso trabajo que él hizo en Cartagena con los esclavos. Él iba a los barcos donde llegaban los esclavos, les llevaba medicinas, sí, les llevaba de comer, los acogía porque eran personas que llegaban en unas situaciones deplorables después de los viajes desde África, y él los curaba, hablaba su lengua porque él aprendió a hablar su lengua. Es un tema de los jesuitas que es la inculturización. Los jesuitas siempre aprenden de las culturas a las cuales van a llevar el mensaje de Dios. Sí. Él sabía cómo hablarles, él sabía su idioma y él se juntaba con ellos, se mezclaba con ellos, los curaba desde sus instancias más profundas y nunca le tuvo miedo a eso. Otra particularidad y un evento muy importante que va a haber mañana es que Francisco va a llegar a un barrio que se llama San Francisco, precisamente queda ahí al lado del aeropuerto en Cartagena, del otro lado del aeropuerto, y es un barrio también muy pobre donde va a compartir con personas de la calle, va a compartir con niñas que han sido expuestas a la violencia sexual. ¿Qué puede aportar Francisco en este momento donde ha mantenido un discurso tan contundente y tan fuerte en contra de la pobreza? El miércoles le decía, justo en la Casa de Nariño, al presidente, donde estaban los congresistas, en el centro del poder de Colombia, que vieran a los más necesitados, que no se olvidaran de los más pobres. Pues mira, esto es muy significativo. Fíjate que el Papa Francisco proviene, cuando él era obispo de Argentina, él era un padre que estaba en las villas miseria. Él iba a reconocer a su gente, a su pueblo, y él le ha dicho claramente a la Iglesia Católica y a sus miembros, tenemos que ser pastores que olamos a oveja, es decir, hay que cargar a la oveja, tenemos que oler a la oveja, y la única forma de hacerlo es yendo donde la gente nos necesita. Entonces, pues en una de las ciudades donde más desigualdad social existe en Colombia, como es Cartagena, sí, donde tenemos la ciudad amurallada preciosa, pero también unos círculos de miseria pronunciados, y en el barrio San Francisco él se va a encontrar con la gente que lo necesita. Y el mensaje principal para todos es decirnos, volquémonos hacia los pobres, volquemos nuestra iglesia hacia los más necesitados. Ese es el mensaje prioritario, que no solamente lo ha dado en Cartagena, lo ha dado en Medellín, cuando fui a visitar también el día de hoy el Hogar San José, lo ha venido dando en Bogotá y en Villavicencio cuando estuvo con las víctimas, los más necesitados de este momento de curación espiritual y de alma, y también cuando cada vez que recorre las ciudades se acerca a los discapacitados, se acerca a los niños, besa a los niños, besa a los discapacitados. Él es un pastor cercano a sus ovejas. Estamos con Juan Oliver Vega, el miembro de Voces Católicas, abogado además, y está acompañándonos hoy en esta transmisión especial de Blue Radio, El Espectador y Caracol. Regresamos al set principal con Marcela. Así es, Germán, muchas historias interesantes las que ha dejado la jornada del Papa Francisco en estos días en Colombia. Sí, además con un mensaje, Marcela, bastante fuerte para los religiosos. Les dijo, no se puede estar con Dios y con el dinero al mismo tiempo. Un mensaje que puede ser que cale mucho
en aquellos jefes de la iglesia, pues que a los que el Papa Francisco les dirige este mensaje. Esta es una de las visiones, nuestro invitado Juan Oliver Vega, que hablaba con Germán, pero también tenemos otra, la del padre Antonio Sarmiento, sacerdote jesuita de la Universidad Javeriana, que también nos cuenta por qué la importancia del mensaje del Papa Francisco en Medellín. Cada día de la visita y cada ciudad tiene un énfasis. El de Medellín va a destacar dos asuntos fundamentales. El tema de la Eucaristía que se celebra en este momento, la vida cristiana como discipulado. El discípulo es el que sigue a Jesús, el que se toma en serio a Jesús, el que decide vivir coherentemente según el Evangelio, es decir, una vida de servicio al prójimo y de solidaridad con los más pobres, una vida honesta, una vida fraterna, una vida transparente. Ese es el tema de hoy. Escoge la ciudad de Medellín atendiendo a la tradición católica de esta región del país. Interesante el análisis que hacía el padre Antonio Sarmiento sobre esta importancia litúrgica y religiosa para el mundo católico, sobre lo que sucedió hoy en Medellín. Pero los días están llenos de historias, de eventos que nadie se espera y pues que suceden a lo largo de la visita del Papa Francisco, como una historia que nos tiene preparada Catalina Vargas sobre el niño Isaac, un niño que se disfrazó de papa para poder ver al sumo pontífice antes de su partida a Medellín. Esta es la historia. Nos encontramos con Isaac, un pequeño que se disfrazó de papa precisamente para venir a darle la bienvenida. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué te disfrazaste hoy? No sé, pues escuché que era la visita del Papa a Bogotá, pero... ¿Tenías muchas ganas de ver al Papa? Sí. ¿Y pudiste verlo? Sí, lo pude ver en un carro, pero... ¿Y qué te dijo? ¿Te saludó? ¿Te dijo hola, cómo estás? Pues yo lo saludé y me dio la bendición. Te dio la bendición, ¿eh? ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Te sentiste feliz? ¿Te emocionaste? Sí, me emocioné. Sí. Bueno, Isaac es un ejemplo muy particular. Isaac es un niño que precisamente el Papa Francisco tiene mucha afinidad hacia los niños, y qué mejor verlo así vestido de papa, precisamente haciéndole un pequeño homenaje acá a Francisco en Colombia. Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mándale un saludito a todos los que te están viendo. ¿Y tú qué le dijiste? Saludo a todos. Sí. Bueno, pues ahí teníamos la historia que nos traía Catalina Vargas, pero esta visita del Papa Francisco, pues como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pues tiene una particularidad, y es que las redes sociales están allí, ya sea para criticar, ya sea para alabar, ya sea para bendecir, pero están ahí. Pues nosotros en @BluRadioCo hicimos la siguiente pregunta en nuestra cuenta de Twitter: ¿cuál es el milagro que espera de la visita del Papa Francisco a Colombia? Esto respondieron, y este es el informe de Diego Rubiano. Miles de historias se han tejido alrededor de la visita del Papa Francisco a Colombia, y las historias de personas que piden milagros no son la excepción. En nuestra cuenta de Twitter, @BluRadioCo, preguntamos a nuestros seguidores cuál es el milagro que esperan del Papa Francisco, y esto respondieron. Gabriel Muñoz nos dice: ojalá sea cierto un milagro logrado por el Papa. Por otra parte, @Lorena1227 nos cuenta: más estoy emocionada por la visita del Papa, en serio, me parece algo tan especial, no lo idolatro, pero espero que haga un milagro. Por otra parte, Jimena Baró nos cuenta: llevan meses criticando la venida del Papa y ahora que nos pedían a gritos que lo escucháramos. Recuerda que puede opinar a través de nuestra cuenta de Twitter @BluRadio y seguirnos en Facebook en Blu Radio Colombia. Desde la redacción digital informó Diego Rubiano para Blu Radio. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian?
¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. En El Espectador contamos con una gran oferta de contenidos, espacios digitales de opinión como La Puya y Debates, programas para el entretenimiento y la autocrítica. Alguien me preguntó esta semana. La aplicación ¿Dónde está Javier? Coleccionables de medio ambiente y liderazgo, foros de formación, premio El Deportista del Año e historias de pedagogía y paz con Colombia 2020. Somos testigos del movimiento social más importante de todas las generaciones. Por eso, hoy más que nunca, nuestros valores siguen claros. El Espectador, 13 décadas, el valor de la información. Giovanni, veíamos esta mañana esas imágenes impresionantes del Olaya Herrera lleno de gente, de multitudes que llegaron temprano, desde muy temprano, incluso desde ayer, a pasar la noche, a tratar de ver al Papa Francisco de cerca, estar en esta homilía que tuvo un mensaje muy importante, Giovanni. El Papa invitó a todos los colombianos a acercarse a ese Jesús verdadero y evitar seguir a lo que él denominó fariseos. Estamos en vivo acá en esta transmisión especial de El Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. En el siguiente análisis, Lizeth Ortega nos cuenta qué fue ese mensaje de la homilía del Papa Francisco. Ante 1.300.000 personas, el Papa Francisco dio la Eucaristía en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. En la homilía, el Papa Francisco invitó a los feligreses a practicar un discipulado real, a renovar la iglesia y, por supuesto, a acercarnos más a Dios. Uno de los mensajes que el Papa Francisco dio a los colombianos desde Medellín fue que el discipulado no es algo estático, sino un continuo cambio hacia Cristo. El discipulado no es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo. No es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor. Un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su palabra. El sumo pontífice también pidió a los feligreses renovarse como iglesia. Dijo que no les debe dar miedo porque siempre está en constante cambio. Finalmente, el Santo Padre invitó a los colombianos a involucrarse más con Dios. Según él, como cristianos se debe saciar y ayudar a que la gente se sacie con su palabra. Y como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios, no impedirles o prohibirles el encuentro. Hermanos, la iglesia no es una aduana. Quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor. Ser siempre misioneros que lleven la luz del Evangelio a toda la gente. Ese es el mensaje que nos deja hoy desde Medellín el Papa Francisco a todos los colombianos. Desde la redacción digital, Lizeth Ortega, Blue Radio. Marcela, si hay algo y un denominador común en esta visita del Papa Francisco a Colombia es la cantidad de gente que ha estado en los eventos. Recordemos en Bogotá, después en Villavicencio, hoy hubo una gran multitud de personas en la misa en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Giovanni, se esperaba que fueran cerca de 700.000 personas, pero finalmente el cálculo se acercó a las 1.200.000 personas. En estas imágenes que veíamos, incluso aéreas, mostraban la magnitud de lo que fue esta homilía, este encuentro en el aeropuerto Olaya Herrera. Pues Marcela, para analizar un poco esta respuesta de los colombianos a la visita del Papa Francisco, damos paso en este momento al espectador con nuestro periodista Germán Gómez y nuestro invitado que nos va a hablar un poco de esto, de la masificación de la visita del Papa Francisco a Colombia. Gracias, Giovanni. Seguimos en la redacción del Espectador en esta transmisión especial entre El Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. Juan, quería preguntarte un poco, ha sido muy masiva la respuesta de la gente en las calles, en los eventos de Francisco, en las misas, ha pasado 1 millón de personas en las diferentes ciudades donde ha estado. ¿Cómo podemos analizar esta respuesta a un país en el que hay tantas creencias, en el que hay libertad de culto por constitución, pero que todavía la Iglesia Católica sigue teniendo una fortaleza especial y es
una gran cantidad de feligreses en el país? Mira, Colombia es un país muy católico, pero como tú dices, pues somos ahora una sociedad laica. Sin embargo, el Papa Francisco despierta muchas emociones en las personas. ¿Por qué? Porque es un Papa directo, es un Papa entregado a su gente, que se identifica muy bien con cada uno y que tiene un discurso muy enfático para cada uno. Si tú te das cuenta, él siempre cambia de tono de voz o de palabras según el público en el que se dirige. A los niños les habla con una candidez, con un amor impresionante. A las víctimas le habla con una compasión que se puede determinar casi en los gestos que él le da a la gente. A las personas cuando están en un acto diplomático les habla un poco más rígido, pero siempre tiene una dialéctica diferente para cada uno. Entonces cada uno siente que lo están tocando en su corazón. Cuando la gente pasa y dice, es que casi lloro cuando lo vi, porque está sintiendo que él es cercano, con un gesto, con un saludo, con una palabra. Sin duda los protagonistas también han sido los discursos, así tan gran cantidad de gente también. Con el último discurso en Medellín, son 10 discursos que Francisco ha dicho en Colombia, en el que se refiere muy específicamente a los jóvenes, a las víctimas, en el que pide por la reconciliación, en líneas también a los políticos, y esa fortaleza de los discursos también va muy enfocada a esa fortaleza física que parece tener Francisco, un señor de 81 años que tiene una agenda súper apretada y que ha estado sonriente en los diferentes eventos que ha estado. Mira, definitivamente tenemos que envidiarle mucho al Papa, y es un ejemplo para los jóvenes de este país y para todo el mundo. Un hombre de 81 años, que además no tiene medio pulmón, porque cuando él era muy joven en el seminario le tuvieron que extirpar medio pulmón por una neumonía crónica que tuvo, que además tiene quebrantos de salud. Él siempre ha sido una persona con muchos quebrantos de salud, pero su fortaleza espiritual es impresionante. Él dice, de la oración saco fortaleza, el Espíritu Santo me cambia, me da fortaleza, me da templanza, pero el principal motivo de su fortaleza, ayer lo analizábamos con todo el panel en el que me encontraba en Blue Radio, es la gente. Cuando él ve a un niño, cuando él ve a una persona discapacitada, cuando él ve a una víctima que sufre, él entiende que tiene una misión, y esa misión es estar ahí, férreo, parado, y eso le da a él una fuerza impresionante. Exacto. Juan, está en este momento aterrizando el Papa en Bogotá, está ya descendiendo el avión en el que viene Francisco a Bogotá. Volvemos al set principal con Marcela y Giovanni de Blue Radio. 6:36 de la tarde, el Papa Francisco acaba de aterrizar de nuevo a Bogotá, procedente de Villavicencio. Se trasladará posteriormente, como ya es costumbre, a la Nunciatura Apostólica, donde, como también ya es costumbre, habrá muchísima gente recibiéndolo. Sí, la última noche, Marcela, del Papa Francisco en Colombia. Recordemos que el Papa pernocta hoy aquí en la ciudad de Bogotá, en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, mañana viaja a Cartagena y definitivamente deja nuestro país mañana por ahí hacia las 7 de la noche, según tengo entendido y según la agenda. Viajará directamente a Roma, lo que indica que prácticamente esta va a ser la última noche del Papa Francisco en Colombia. Y en los múltiples eventos a los que ha asistido el Papa Francisco, siempre lo han llenado de regalos, ¿no, Giovanni? Sí, por supuesto. Aquí en Bogotá fue la ruana famosa que le entregaron en la Anunciatura, posteriormente en Villavicencio el sombrero volteado, y hoy fue una sorpresa también. Por supuesto, el traje típico de los paisas se lo pusieron hoy al Papa Francisco cuando llegó al aeropuerto Olaya Herrera, sombrero, carriel, todo armado. Un Papa muy paisa. Un Papa paisa. En el siguiente reporte, César Peláez nos cuenta cómo fue esta historia. Una vez más, la imagen del Papa Francisco fue luciendo atuendos típicos colombianos. A la ruana en Bogotá, el sombrero volteado en Villavicencio, se sumó el poncho, el carriel y el sombrero de tierras antioqueñas. Definitivamente, todo un Papa colombiano. En Bogotá fue la ruana, en Villavicencio el sombrero volteado, y en Medellín el Papa fue recibido con poncho, carriel y sombrero, elementos típicos de los campesinos de esta región colombiana. En el Olaya Herrera el Papa fue recibido por el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le entregó las llaves de la ciudad. Durante dicho recibimiento, y como ocurrió en las dos anteriores ciudades, el obispo de Roma lució sonriente y carismático.
Ahora será el turno para la Heroica, ciudad que este domingo tiene la responsabilidad de cerrar con broche de oro esta importante visita que promete cambiar muchas cosas en el país. Bueno, y se espera que cuando llegue el Papa a la Anunciatura, como decíamos anteriormente, lo reciba la gente que incluso se quedó ahí durante todo el día tratando de conseguir un puesto privilegiado para poder estar cerca al Papa, ¿no, Giovanni? Sí, precisamente, Marcela, en este momento estamos viendo el avión de Avianca que acaba de aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El Papa Francisco está llegando en este momento a la capital de la República, luego de este viaje a Medellín, donde hubo muchos eventos que marcaron esta cuarta visita del Papa Francisco. El Papa, como siempre, termina las jornadas, a pesar de que son muy intensas, termina las jornadas muy vigoroso, y uno siempre lo ve bajándose del avión todavía con mucha energía y continúa su jornada incluso cuando llega a la Anunciatura. Y hay algo, Marcela, en lo que coinciden en las redes sociales, y es que el Papa, pues muchos quisieran tener la edad, casi 81 años, y tener la vitalidad que tiene el Papa Francisco. En este momento el Papa se aprestan a abrir la puerta del avión de Avianca que lo trae. Y a propósito, Marcela, pues Avianca esta mañana reveló cómo fue el vuelo de Bogotá a Medellín, y los detalles los preparó Angélica Cupajita de Blue Radio. Los tenemos en el siguiente informe. Cerca de las 9:10 de la mañana, el Santo Padre aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro tras 28 minutos de vuelo a bordo de Esperanza, el avión que Avianca dispuso para los recorridos papales. En este vuelo, el Sumo Pontífice estuvo acompañado de su séquito cercano. En total, 59 personas viajaron hoy con Francisco a Medellín. La aeronave, además de estar dotada con las medidas necesarias de seguridad, venía incluida con snacks y bebidas que amenizaron el recorrido de los pasajeros. Los trabajadores de la aerolínea también estaban capacitados para brindar una atención personalizada. A su llegada a la capital antioqueña, el Papa fue recibido por una numerosa comitiva que le acompañó hasta el vehículo que lo llevó hacia la pista del aeropuerto Olaya Herrera, donde presidió su tercera misa en Colombia. Después de cumplir con los compromisos en la ciudad, el Papa regresó a la capital en el mismo avión que lo llevó a Medellín y que por motivos de seguridad permaneció todo el día en el aeropuerto José María Córdoba. Angélica Cupajita, Blue Radio. Continuamos viendo en este momento las imágenes en esta transmisión especial que hemos hecho con esta alianza informativa de Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol. Están viendo ustedes ahí en pantalla las imágenes del avión en el que llega el Papa Francisco de nuevo a Bogotá, su última noche, como lo decía Giovanni hace unos minutos. Mañana volará rumbo a Cartagena y posteriormente volverá a Roma. Se acaba mañana la visita del Papa Francisco a Colombia. Sí, en este momento apreciamos el avión de Avianca, ya bajaron la escalera. Posteriormente el Papa Francisco se aprestará efectivamente a bajar del avión, tomará luego el Papamóvil, donde seguramente habrá mucha gente esperándolo por toda la calle 26 y su recorrido hasta la Anunciatura Apostólica. Ya volvemos. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. En El Espectador contamos con una gran oferta de contenidos, espacios digitales de opinión como La Puya y Debates, programas para el entretenimiento y la autocrítica. Alguien me preguntó esta semana. La aplicación ¿Dónde está Javier? Coleccionables de medio ambiente y liderazgo, foros de formación, premio El Deportista del Año e historias de pedagogía y paz con Colombia 2020. Somos testigos del movimiento social más importante de todas las generaciones. Por eso, hoy más que nunca, nuestros valores siguen claros. El Espectador, 13 décadas, el valor de la información. Y si bien es cierto, Giovanni, que todo el mundo está siguiendo este evento a través de las redes sociales, también lo es
que el Papa no se ha quedado quieto, el Papa también se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Sí, por supuesto, Marcela, el Papa Francisco es un hombre muy activo en las redes sociales, generalmente no pasan un día, 2 días sin que trine, y ha enviado al menos 6 trinos desde que está en Colombia, y vamos a leer algunos de ellos. Dice: los animo a afianzarse en el Señor, es el único que nos sostiene y alienta para contribuir a la reconciliación y a la paz. Esto lo escribió el pasado jueves. Dijo también posteriormente: queridos jóvenes, no teman el futuro, atrévanse a soñar a lo grande, mantengan viva la alegría, signo del corazón que encontró al Señor. El Papa generalmente está replicando lo que sucede sus discursos, los replica en Twitter, y hace poco, el último, hace 1 hora escribió: nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Bastante activo el Papa Francisco en las redes sociales. Hace 1 hora precisamente el último trino, probablemente antes de abordar el avión del que está descendiendo en este momento, que lo trajo directamente desde Medellín de nuevo a Bogotá, en esta su última noche en Colombia. Papa Francisco en contados minutos abordará el vehículo y emprenderá la caravana que lo llevará de nuevo a la Nunciatura Apostólica. Ahí está el Papa Francisco, saluda a las personas que lo están esperando, saluda también a estas personas que son los auxiliares en los aeropuertos. Ese es el Papa Francisco, Marcela, un hombre muy cercano a la gente, que va un poco con lo que ha sido su pontificado, un hombre que quiere estar cerca de los pobres, porque el mismo nombre que escogió casi que es una obligación. Y romper protocolos, sobre todo, porque él es una persona que le gusta acercarse a la gente. Incluso los analistas dicen que el mismo cuerpo de seguridad de él sufre mucho, porque siempre está intentando salirse del protocolo, de acercarse a la gente, y eso pues también en términos de seguridad también puede ser un poco riesgoso. El 4.º día de la visita de Francisco a Medellín, hay que recordar, tuvo como tema las vocaciones y la vida religiosa. Y en el siguiente informe, Leonardo Bautista nos explica qué hay, qué estuvo detrás de todo este mensaje del Papa Francisco. Buenas tardes. Al término de la apretada jornada del Papa Francisco en la ciudad de Medellín, el Sumo Pontífice se dirigió al Centro de Convenciones La Macarena, en donde tuvo una reunión con la comunidad religiosa. El Papa hizo un recorrido entre más de 12.000 fieles que se movilizaron hasta el recinto donde se ubicaron las reliquias de la Madre Laura, primera santa colombiana canonizada a propósito por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2013. Allí, el Sumo Pontífice invitó a los presentes a que se conviertan en callejeros de la fe. Todos nos muestran que es posible seguir fielmente la llamada del Señor, que es posible dar mucho fruto, aún ahora en estos tiempos y en este sitio. La buena noticia es que Él está dispuesto a limpiarnos. La buena noticia es que todavía no estamos terminados, estamos en proceso de fabricación. Francisco también hizo un fuerte llamado a la Iglesia Católica para que el dinero no desvíe la labor pastoral de la misma, mensaje que ya había enviado a los sacerdotes durante su 2.º día en Bogotá el pasado 7 de septiembre, cuando les recordó que eran pastores, más no políticos. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden. El diablo entra por el bolsillo. Siempre. Después del encuentro, el Papa puso rumbo al aeropuerto de Río Negro, desde donde regresó a la ciudad de Bogotá. Leonardo Bautista, Blue Radio. Marcela, volvemos a la sala de redacción del Espectador con nuestro periodista Germán Gómez, quien está con nuestro invitado Juan Oliver Vega, abogado laico de Voces Católica. Y quisiera, Germán, que le trasladara a nuestro invitado las siguientes preguntas. Con base al discurso del Papa Francisco ante los religiosos y sacerdotes, quisiera que le preguntara si es que hay crisis de vocaciones en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo en general. Gracias, Giovanni. Sí, así es. Continuamos aquí con Juan Vega. Me trasladan una pregunta, no la escuché bien, pero tiene que ver con el discurso del Papa Francisco hoy a los sacerdotes, a la iglesia como tal. Hablando un poco sobre eso, lo que hablamos ahora de extra micrófonos, el dinero, la plata, esa relación que muchos colombianos relacionan también las iglesias con el dinero, y hoy Francisco les dice:
olvídense de eso y concéntrense en lo realmente importante. De acuerdo, él se salió un momento de su discurso que nosotros lo veníamos siguiendo y les dijo, nosotros no podemos servirle a dos dioses, al Dios del dinero y al Dios que nosotros consideramos como nuestro pastor y nuestra luz. Y les dijo, el diablo, el enemigo, entra por el bolsillo. Eso fue lo que les dijo extralibreto, o sea, prácticamente nos está diciendo que nosotros no podemos dejar de ser solidarios con los otros, que si tenemos una abundancia tenemos que compartirla, sobre todo para los sacerdotes que hacen voto de pobreza y para las hermanas consagradas que hacen voto de pobreza. Eso es un mensaje muy especial. Es decir, ustedes hacen voto de pobreza, quiere decir que ustedes salen a la calle a ayudar al otro, salen a la calle a brindarle a su hermano lo que necesita espiritualmente. No le pueden servir a dos dioses. Hay un detalle que es importante recordar en la inversión que se hizo de los 28.000 millones de pesos de inversión de parte del gobierno. En la visita, el vicepresidente Óscar Naranjo decía algo, y era que no era para la visita de Francisco, sino para garantizar a los colombianos que pudiesen disfrutar la visita de Francisco, porque hemos visto que Francisco ha llegado, no está en hoteles lujosos, no ha estado con exigencias extravagantes, sino que ha estado durmiendo en la nunciatura. Eso habla un poco de él y de su humildad y lo que pretende, el mensaje que pretende dar tanto a la Iglesia Católica como a los feligreses en el mundo. Totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, él no anda en carros blindados. Eso fue una de sus principales prerrogativas. Está andando en un Sonic, que es un carro utilitario, familiar. Y esos carros los donó General Motors, por ejemplo. Todos los viajes de Avianca los ha donado Avianca, y prácticamente lo que nos ha dejado el Papa en este momento espiritual es mucho más de lo que se ha invertido. Y también quiero decirte algo muy especial, el Papa ya no usa zapatos lujosos, no usa zapatos rojos como lo usaban antes, él usa unos zapatos ortopédicos, él tiene pie plano, son unos zapatos negritos desagrados que usa desde obispo. Y sus hábitos los ha cambiado. Él ya no utiliza el manto rojo que acostumbraban los papas, él utiliza un manto blanco muy sencillo, él ya no utiliza, ustedes se acuerdan que la mayoría de los papas tenían un Cristo de oro, él utiliza el mismo Cristo que tenía cuando era obispo, es un Cristo bañado en plata, que además tiene algo muy especial y es a Jesucristo cargando a una oveja en sus hombros con un montón de ovejas atrás, que también simboliza su pontificado. Y además él tampoco utiliza nada lujoso, él duerme en las residencias de Santa Marta en el Vaticano, él no duerme en las residencias vaticanas, él andaba cuando era obispo de Buenos Aires, andaba en metro, llegaba a las Villas Miseria en bus. Sí. Es decirle a las demás personas, miren mi ejemplo, yo no soy un papa ostentoso, soy un papa que vive para el pueblo y que todo lo que tengo se lo doy al pueblo. Es Juan Oliver Vega, miembro de Voces Católicas, voceros de la Conferencia Episcopal en Colombia. Volvemos a estudio con más detalles de la llegada de Francisco a Bogotá nuevamente. En transmisiones previas, el Papa Francisco, digamos, el tema de los niños ha sido un eje central en esta visita del Papa. Lo veíamos incluso con el informe anterior sobre el niño que se disfrazó de Papa para poder llamar la atención del Papa Francisco, y lo vamos a ver en el siguiente informe de Catalina Vargas, de la historia de una niña violinista que tuvo el honor de tocarle al Papa Francisco. Encontramos aquí con Fiorella, una de las privilegiadas que tuvo el placer de entrar a la Nunciatura Apostólica y recibir la bendición del Papa Francisco. Fiorella toca un instrumento muy especial que es el violín, y ella tuvo la oportunidad de tocarle a algunas piezas al Papa Francisco. Fiorella, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, yo me llamo Fiorella de Febrero, estoy muy bien. Pues fue un momento maravilloso al ir a ver al Papa Francisco, porque pues fue emocionante, o sea, no hay palabras para describirlo, o sea, fue un momento maravilloso. Pues anteriormente, ayer, pues mi mamá, pues yo no quería salir, mi mamá me dijo, vamos a ir a ver al Papa Francisco que llega de Villavicencio, y yo, bueno, mami, y nos vinimos para acá, y no nos dejaban entrar, ahí pues, en un momento nos dejaron entrar, pero no pudimos ver al Papa Francisco. Entonces pues entonces nos quedamos hasta acá a la noche, y pues la coroné, una
Ana Coronel, creo que es. Te dejaron pasar por fin y ya pudiste entrar. Bueno, Fiorella, vamos a tocarle algunas. ¿Qué fue lo que le tocaste al Papa Francisco? 2 canciones. Una se llama Remando Suavemente y otra se llama Canción del Viento. Tócanos un poquito, por favor, acá para Blue Radio. La siguiente canción. Y ahí teníamos a Fiorella, ella tuvo la oportunidad de estar con el Papa Francisco aquí en la Nunciatura Apostólica instantes antes de que el Santo Padre viajara hacia Medellín. Marcela, y a las 6:54 de la tarde es hora de conectarnos con la cabina principal de Blue Radio, que ha hecho un completo cubrimiento de esta noticia de la visita del Papa Francisco. Nos conectamos con Ricardo Ospina, quien es el director del servicio informativo de Blue Radio. Ricardo, adelante, bienvenido a esta transmisión. La Virgen de la Candelaria es una Virgen que solamente baja una vez al año aquí a la ciudad de Cartagena, desde el Cerro de la Popa, el 2 de febrero, que es la fiesta patronal. Para terminar por el momento, Ricardo, Wilson y oyentes, hay que señalar básicamente que la Virgen de la Candelaria se encuentra ubicada allí en el Cerro La Popa, que ustedes recordarán que hace poco más de un año fue cerrado el acceso a turistas por situación de medio ambiente, de naturaleza y también de riesgo, de acuerdo a las autoridades de Cartagena. Esto ha afectado, y para tener en cuenta a la comunidad tenemos algunos, estamos tratando de conectar de nuevo con Blue Radio, con la cabina de Blue Radio, y mientras tanto hay muchos mensajes en redes sociales, lo decíamos anteriormente, la gente está siguiendo este evento a través de las redes, que son un boom. Por ejemplo, nos escribe Rosy Delgado: el diablo entra por el bolsillo, no se puede servir a Dios y al dinero. Muy buena reflexión del Papa, una de las mejores. Nos escriben también Paola Pelletier: viendo desde República Dominicana el mensaje del Papa para mi país, sí a la paz, sí a la reconciliación. Lorena Cortés escribe: ojalá la visita del Papa sea motivo para que se haga realidad la paz en Colombia. Lo decíamos, el mensaje de fondo sigue siendo muy positivo, la reconciliación, la paz en Colombia, a propósito de la visita del Papa Francisco. Sí, efectivamente, Marcela, en Twitter también son tendencias, por ejemplo, Francisco de Medellín se mantuvo como tendencia en Colombia. Hay otra que se ha mantenido durante estos 4 días como una de las principales, modo Papa, también el viaje de la esperanza, y muchos son los comentarios que tenemos a esta hora en las redes sociales durante esta transmisión. Además nos siguen de todas partes del mundo, no solamente de Colombia, sino en lugares donde la gente no tiene la posibilidad de ver estas transmisiones de diferentes países. Nos saluda, por ejemplo, Mar Claudi Granados: los felicito por todo este seguimiento que han hecho de la visita del Santo Papa. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí conectados en esta transmisión especial. Sí, efectivamente, Marcela, lo que tiene este tipo de transmisiones es que nos escriben gente de toda parte del mundo, de Japón, de Australia, que de pronto no tiene la posibilidad de verlo a través de televisión, pero sí de transmisiones como esta, y entonces, pues un saludo también para ellos, para las personas que nos escriben desde las otras regiones del mundo. Y ya estamos listos, está lista la conexión, volvemos de nuevo a la cabina de Blue Radio para conectarnos en esta transmisión especial, esta alianza informativa de Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador, que lo lleva hacia la Nunciatura Apostólica. 6:57, saludamos a esta hora al noticiero digital de Blue Radio, Noticias Caracol y el periódico El Espectador. Un saludo, muchachos, un saludo a todos nuestros seguidores a esta hora, quienes están con nosotros. Estamos concluyendo, como ustedes, una nueva jornada satisfactoria, con un mensaje profundo que tiene relación con las vocaciones, con los sacerdotes, con las religiosas, con los diáconos, con los seminaristas, pero además que tiene relación con los jóvenes, que parecen ser una de las líneas transversales del discurso del Papa Francisco. Ha sido una jornada emotiva, difícil, como ustedes lo han visto, porque el Papa tuvo que descender del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro hasta el aeropuerto La Herrera de Medellín,
a través de vehículo, no pudo ir en helicóptero porque las condiciones del tiempo no eran las mejores. Sin embargo, la misa tuvo cerca de 1.300.000 personas allí en ese punto, y luego se han generado todos los demás eventos. Un momento muy emotivo en el Hogar Infantil San José y luego en el Centro de Eventos La Macarena. El Papa regresa, nosotros hemos tenido hoy análisis, hemos tenido lo que significa desde muchos aspectos el discurso de Francisco, y nos preparamos como ustedes para mañana, para contarles a todos nuestros oyentes, a quienes han estado en nuestras redes sociales de todos los medios que hoy están en esta iniciativa conjunta, para contarles cuál es la última agenda del Papa Francisco en el país. En minutos vamos a tener la llegada del Papa a la Nunciatura Apostólica. Cada vez hay más gente esperando al Papa, hay entre 400 y 500 personas en ese lugar, en el barrio Teusaquillo, uno de los más tradicionales de Bogotá, y en la Casa de España, que es el parque aledaño y que también tiene una cantidad impresionante de personas, muchas de ellas enfermas, niños, jóvenes, que van a ser bendecidos, aunque el acto, hay que decirlo, el acto de la Anunciatura Apostólica será principalmente para parejas, para casados recientemente y para parejas en bodas de oro y en bodas de plata. Eso lo tendremos a continuación, y mañana tendremos fundamentalmente novedades en torno a lo que significa la agenda del Papa en Cartagena, el Ángelus, que por primera vez en 16 años se va a cantar fuera del Vaticano. Mientras ustedes están viéndonos acá, les quiero contar que es impresionante el mar de personas ubicados sobre la avenida El Dorado, cada día más al paso del Papa Francisco, intentando un saludo. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y estamos atentos a continuar informándoles. Una feliz noche. Muchas gracias a Ricardo por esta completa información sobre el cubrimiento que hace Blue Radio desde muy temprano de este evento. Seguimos con las historias. Marcela, el periodista Juan Alcaraz se encontró con una señora que cumplió el sueño de muchos colombianos y muchos feligreses católicos, que es efectivamente tomarse una foto con el Papa. Esta señora se las ingenió para cumplir este sueño y nos lo cuenta Juan Alcaraz en la siguiente historia. El sueño de muchos es tener al Papa Francisco de cerquita, tocarle la mano, mirarlo a los ojos. Pues a Olaya Herrera llegó una caleña, Marta Castrillón, con una novedosa idea que se robó todas las miradas y le cumplió ese sueño a miles de feligreses. Ay, bueno, este novedoso invento es porque primero admiro mucho al Papa, segundo porque quería que toda la gente de Medellín, de todas las partes de Colombia que vienen, tuvieran la oportunidad de estar cerca, muy cerca al Papa. Entonces con esta imagen yo sé que la gente se ha puesto muy feliz, se han tomado muchas fotografías y eso nos complace porque vemos la aceptación de la Iglesia Católica y de los mensajes tan lindos que le da el Papa a toda la humanidad. Así sea el Papa de cartón, pero hicieron la fila, llegaron hasta el Papa de cartón para poder cumplir el sueño. Juan Alcaraz, Blue Radio. Y cumplida ya la jornada, la agenda del Papa Francisco en Medellín, ya regresando a Bogotá, hay que hablar inevitablemente de lo que se viene mañana, en lo que será su último día en Colombia, la agenda del Papa Francisco en Cartagena. Y quizá el evento más importante sea el Ángelus, esta oración que es muy católica y tradicional en la iglesia colombiana y se realiza todos los domingos a las 12 del mediodía. En el siguiente informe, el padre Antonio Sarmiento nos cuenta y nos explica un poco la importancia de este Ángelus en esta ocasión. El Ángelus es una oración de cariño a la Virgen María, de homenaje, que se reza a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Se llama Ángelus, tomando del latín la frase Angelus Domini nunciavit María, el ángel del Señor anunció a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces son 3 invocaciones y 3 Ave Marías. Y el más famoso, por supuesto, es el del Papa, todos los domingos a las 12 del día. Cuando él está en Roma, pues aparece allá en ese balcón, la plaza de San Pedro generalmente llena de peregrinos y visitantes, y el Papa reza con ellos esta plegaria.
Bueno, ahí teníamos el análisis de lo que será mañana la agenda del Papa Francisco en Cartagena. Pero la periodista de Blue Radio, Kevian Gómez, preparó el siguiente informe porque la Arquidiócesis de Bogotá de Barranquilla, entregó el balance del número de barranquilleros que se van a desplazar desde la ciudad de Barranquilla hasta Cartagena por este evento de mañana del Papa Francisco. Más de 16.000 fieles de Barranquilla que se inscribieron en las parroquias de la capital del Atlántico están listos para viajar a Cartagena a ver al Papa en su último recorrido por el país. Según lo reveló el padre Arquímedes González, 280 jóvenes voluntarios estarán en la parte logística de la misa en Contecar y que otro gran número de fieles que se inscribieron por la página web de la Arquidiócesis de Cartagena recojan sus boletas en la capital de Bolívar. Desde Barranquilla, Kevian Gómez, Blue Radio. Lo decíamos anteriormente, la agenda del Papa Francisco mañana será evidentemente importante por ser el último día de su estadía en Colombia y en el siguiente informe Cindy López nos cuenta detalladamente qué hará mañana el Papa Francisco antes de partir a Roma. Esta es la agenda oficial del Papa Francisco en Cartagena el próximo 10 de septiembre de 2017. A las 10 de la mañana será su llegada al aeropuerto de Cartagena de Indias. A las 10:30 de la mañana bendecirá la primera piedra de las casas para los sin techo y de la obra Talita Cum en la plaza de San Francisco de Asís. A las 12 del mediodía el Ángelus en el atrio de San Pedro Claver. A las 12:15 de la tarde será la visita en la casa santuario de San Pedro Claver. A las 3:45 de la tarde se trasladará en helicóptero desde la base naval hasta el área portuaria de Contecar. A las 4:30 de la tarde será la Santa Eucaristía en el área portuaria de Contecar. A las 6:30 se trasladará en helicóptero al aeropuerto de Cartagena. Y a las 6:45 de la tarde será la ceremonia de despedida. A las 7 de la noche, el Sumo Pontífice saldrá en avión hacia el aeropuerto de Roma. Con la agenda del Papa Francisco mañana en Cartagena nos despedimos, Marcela. Los esperamos mañana también con el resumen completo de lo que será esta visita del Papa en la Heroica. Gracias por acompañarnos a esta transmisión especial, esta alianza informativa hecha especialmente para ustedes, Blue Radio, El Espectador y Noticias Caracol. Marcela, los dejamos con un video de los mejores momentos de la visita del Papa Francisco a Bogotá, preparado a propósito por la alcaldía de la ciudad. Aprendí que no necesito zapatos finos para caminar. No se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. Aprendí que para ser escuchado yo debo ser el primero en escuchar. Hasta los más chicos pueden ser héroes. Sigan adelante. Aprendí que el mejor lugar es estar en tu lugar. Aprendí que la alegría está en las pequeñas cosas de la vida. Aprendí que vale la pena hacer líos si tengo la solución. Si los gritos son de alegría y las lágrimas de emoción. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñen grande. Tengan miedo de arriesgar juntos, de ser constructores de la paz y promotores de la vida. Aprendí
Estoy seguro de que ustedes tienen el potencial necesario para construir la nación que siempre hemos soñado. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Adiós. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.